Cuando estamos invirtiendo en la bolsa de valores siempre queremos obtener muy buenos rendimientos y hacer crecer nuestro patrimonio a largo plazo, pero también tenemos que saber exactamente qué está haciendo nuestro dinero, qué impacto tanto social o medioambiental puede tener nuestro dinero cuando nosotros estamos invirtiendo en empresas para capitalizarlas y así que sigan creciendo. Así que en este video vamos a explicar cómo nosotros podemos ser social y medioambientalmente responsables para que de esta manera no solamente crezca nuestro patrimonio, sino que también podamos crear impactos positivos muy importantes para todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio, así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Y cuando estamos hablando de inversiones o de invertir nuestro dinero de manera responsable, estamos hablando de meter nuestro dinero a dichas empresas o a empresas o negocios que realmente creen que pueden generar un impacto bastante positivo tanto para la sociedad, pero también para el medio ambiente y que de esta manera sea completamente sostenible. Así que hace mucho sentido empezar a alinear todos estos objetivos de inversión a empresas o instrumentos financieros que realmente también se estén alineando y empaten con nuestras prácticas de ética en nuestra vida. Así que estamos buscando empresas que se consideren ESG. ESG, por sus siglas en inglés, significa Environmental, Social y Governance, y prácticamente en español significa medioambiental, social y gobierno corporativo. Entonces, estamos buscando empresas que sean socialmente responsables con todas sus actividades para que puedan dañar la menor cantidad posible al medio ambiente, pero también beneficien la mayor cantidad posible a la sociedad. Y lo mejor de todo es que es mucho más sencillo que nunca invertir en empresas ESG. ¿Por qué? Porque ahora lo podemos hacer de una manera muy diversificada utilizando ETFs. Y lo que están haciendo estos ETFs es simplemente un proceso de selección y filtración para solamente incluir aquellas empresas que son socialmente responsables. Y también están excluyendo aquellas empresas que corresponden a ciertas industrias o sectores económicos, como lo vienen siendo el entretenimiento para adultos, el alcohol, el tabaco, las armas, incluso los combustibles fósiles o los que tienen muchísimos contaminantes muy negativos para el medio ambiente, las empresas de apuestas y energía nuclear. Y podríamos estar pensando que si invertimos en empresas o en ETFs ESG, simplemente nos vamos a estar perdiendo de otras oportunidades, de posibles empresas o negocios que puedan tener un gran potencial de seguir creciendo, y solamente invertir en ESG nos están delimitando bastante y esto nos podría delimitar también en nuestras inversiones y en nuestros rendimientos. Pero créanme que es completamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas ESG o estas empresas que están siendo social y medioambientalmente responsables buscan maneras mucho más eficientes para generar la misma cantidad de dinero o incluso más. Siempre están buscando el beneficio de los empleados, el beneficio de la sociedad en general, y esto ocasiona que los mismos empleados o las personas que están siendo involucradas o responsables en la misma empresa sean mucho más eficientes, mucho más productivos, y eso a largo plazo genera mucho más rendimiento, mucha más rentabilidad. También al adaptar prácticas sustentables, esto ocasiona que utilicen muchos menos recursos y sus procesos sean mucho más eficientes, necesitando menos recursos, menos gastos y así ser mucho más rentables. Entonces, realmente todas las empresas que son ESG siempre están buscando impactos positivos, pero también están viendo grandes beneficios si ellos empiezan a modificar y cambiar todas sus prácticas a prácticas mucho más sustentables. Así que ya sabemos qué son las inversiones responsables, qué son las inversiones o las empresas ESG. Pero ¿cuáles son todos estos tres aspectos principales que los conforman? Bueno, el primer aspecto es el medioambiental y prácticamente este se refiere, como su nombre lo dice, a todo impacto negativo o positivo que las empresas o los negocios puedan tener al medio ambiente. Siempre está buscando maneras de reducir todos los contaminantes que puede estar generando en un tiempo determinado. También se preocupa mucho por el cambio climático, las emisiones de carbono, el control del agua y los recursos, la deforestación, utilizar mucho más eficientemente todas las energías que utiliza e incluso la gestión de los desechos, ya sea tóxicos o no tóxicos. Entonces, realmente este aspecto es muy importante porque queremos afectar la menor cantidad posible al medio ambiente y así generar un gran impacto positivo. El segundo aspecto dentro del ESG es el social, y prácticamente lo que estamos buscando son esas buenas actividades o buenas prácticas para el mejoramiento de la cultura y la calidad
de los empleados, la calidad laboral. Entonces lo que estamos buscando es encontrar todas esas buenas oportunidades laborales, esos derechos laborales, derechos humanos, que haya equidad de género, pero también que exista muchísima diversidad para que muchas personas puedan ser incluidas completamente en las acciones y actividades de cada una de las empresas y así proporcionar la mejor cantidad de beneficio posible. Y finalmente, el último aspecto es el gobierno corporativo, en donde es principalmente esas prácticas o la capacidad que tiene la gestión administrativa de la empresa para operar de una manera muy responsable. Y principalmente estamos hablando de cómo está esa composición de la directiva, cómo están gestionando todos los recursos y obviamente cómo están impactando tanto a los empleados o como la sociedad, pero también estamos viendo ese tipo de compensaciones tanto para los ejecutivos, para la directiva o para los empleados. También se considera mucho las relaciones políticas o de gobierno y cuál es ese impacto político que pueden tener en todas sus decisiones y obviamente que tengan muchísima transparencia a la hora de reportar todos sus números financieros o todas sus prácticas responsables. Pero ¿cuáles son esos ETFs que nosotros podemos estar invirtiendo? Bueno, existen varios, pero principalmente tengo estos 4 que son muy interesantes y que tú podrías estar considerando invertir. El primero es el ETF ESGV, en donde prácticamente lo que está haciendo es tener exposición a muchísimas empresas en el mercado de Estados Unidos. Obviamente estaría invirtiendo en las empresas con mayor capitalización del mercado en Estados Unidos, pero que sean socialmente responsables. El precio de este ETF al día de hoy es de $81.84 y la comisión o el gasto administrativo es de 0.12%. Y si vemos los rendimientos que ha tenido en un año han sido de 38.08%, por lo que es bastante interesante, y un 20.17% de una manera anualizada desde septiembre del 2018. Y principalmente las mayores posiciones o la composición que conforma este ETF son esas empresas gigantes. Empresas como Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Nvidia, JP Morgan y Visa, pero también tienen muchas más. Así que te están proporcionando una gran diversificación y además de ello, tú estarías invirtiendo en empresas socialmente responsables. El segundo ETF que me parece bastante interesante es VSGX. Solamente va a estar invirtiendo en todos los mercados bursátiles del mundo, con excepción a Estados Unidos. Entonces, el primer ETF va a tener exposición a Estados Unidos, mientras que este va a tener exposición global, excepto Estados Unidos, y de esta manera podrías hacer una gran sinergia entre ambos para tener gran diversificación y tener exposición global absoluta. El precio actual de este ETF está en $62.28 y su comisión o costo de administración es de 0.15%, por lo que es también bastante bajo. Y en cuanto a sus rendimientos que ha tenido a lo largo del tiempo, a un año ha tenido rendimientos de 28.72% y de 10.75% de manera anualizada desde septiembre del 2018. Y la composición del portafolio obviamente está enfocado a empresas que tienen una capitalización del mercado enorme, pero que no están cotizando en la bolsa de valores de Estados Unidos. Y principalmente las posiciones son Taiwan Semiconductors, Tencent, Nestlé, Alibaba, Samsung, Toyota, AstraZeneca y Shopify. Y bueno, aquí podemos hablar un poco más de esa controversia. Podemos estar diciendo que están invirtiendo en empresas que realmente no son tan socialmente responsables como las que son en China. Y esto ya sería cuestión de cada uno analizarlo si realmente son socialmente responsables o no, pero en mi opinión, hablando solamente y específicamente de las empresas chinas, creo yo que el gobierno está haciendo algo bastante correcto en este momento. Simplemente está incrementando las regulaciones para que todas estas empresas sean mucho más transparentes y sean mucho más justas. Esto para mí es muy bueno y realmente muchos otros países deberían de estar haciendo lo mismo. Y ya sería cuestión de cada uno considerar si esto es ser socialmente responsable o va a crear un buen impacto positivo para tanto las empresas de China como en todo el mundo, o simplemente estas son represiones que el gobierno y la política está haciendo en todo momento. Pero dejémoslo ahí porque no me quiero meter a mucha política, pero realmente es importante considerar este ETF para tener mucha más diversificación. Y el tercer ETF es un ETF recientemente lanzado en marzo del 2021. Este ETF es V3AA y a diferencia de los otros, es un ETF de acumulación, en donde prácticamente lo que está haciendo es reinvertir todas esas distribuciones por dividendos y en vez de que te los estén pagando de manera de efectivo, simplemente se están reinvirtiendo nuevamente el ETF y esto está generando rendimientos adicionales y es mucho más eficiente fiscalmente hablando. No voy a meter a mucho detalle, pero si tú tienes interés de conocer cómo son estos ETFs de acumulación, cómo funcionan y cuáles son sus grandes beneficios, aquí voy a dejar un video en las cartas. Pero principalmente V3AA tiene un gran precio en este momento, ya que solamente cuesta $5.41 y su comisión o costo de administración es de 0.24%. Actualmente no hay información
bursátil o de los rendimientos o el desempeño que ha tenido este ETF a lo largo del tiempo, ya que es bastante reciente. Pero si nosotros estamos viendo el índice que está replicando, podemos ver que a un año ha tenido rendimientos de 33.79 y a 5 años de 15%. Su composición de portafolio principalmente incluye empresas también que tienen una capitalización del mercado enorme en Estados Unidos o en el mercado americano, pero también tiene un poco más de diversificación en todo el mundo y tiene incluso exposición a Taiwan Semiconductors. Así que si tú quieres tener un poco más de diversificación y en un ETF que realmente tenga grandes beneficios fiscales, este ETF V3AA realmente es una muy buena opción a considerar. Y finalmente, el último ETF a considerar es ICLN. Este principalmente se enfoca en el sector de energías limpias. No tiene tanta diversificación, pero solamente se está enfocando en aquellas empresas que están generando impactos positivos o están generando o utilizando su negocio para generar energías limpias, energías renovables. Ahorita su precio es bastante accesible también, en $22.36, y su comisión o gasto de administración es un poco más elevado a los otros, de 0.42%. Si vemos el rendimiento a un año, ha sido excelente, de un 58.50%. Pero si nosotros vemos los rendimientos anualizados en promedio desde el 2009, han sido de menos 3.94%. Y esto nos estaría diciendo que probablemente hace varios años no tenía tanto impacto positivo las energías limpias o no eran tan sostenibles, pero ahora que estamos viendo mucho más avance tecnológico, realmente puede ser una gran oportunidad para tener exposición solamente o particularmente a este sector industrial o este sector económico y así obtener grandes rendimientos a muy largo plazo. Las principales posiciones que conforman este ETF es Vestas Wind Systems, Enphase, Solar Edge, Plug Power y muchos otros. Así que realmente este ETF te podría otorgar grandes rendimientos teniendo un poco más de concentración en este sector económico, pero es bastante interesante. Y ahí los tienen. Realmente todos estos 4 ETFs son excelentes maneras de diversificar, mantener nuestros grandes rendimientos a muy largo plazo, pero invirtiendo responsablemente, invirtiendo en empresas ESG, empresas que sí tienen un gran impacto positivo o quieren hacer un cambio importante en el planeta y en la sociedad para así generar impactos positivos muy buenos a muy largo plazo. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a un familiar o a un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.